Buen día, profesor. Nosotros hablaremos sobre la anoftalmia y microftalmia. Nuestro equipo está conformado por Ramón Montoya, Iván Pimentel, Alondra Martínez y un servidor, Miguel Pacheco. Iniciaremos este video presentando a grandes rasgos qué son la microftalmia y anoftalmia. Esta es una enfermedad congénita que se caracteriza por la disminución o ausencia del globo ocular. Esto se debe a un gen llamado SOX2, del cual hablaremos más adelante. Esta enfermedad se presenta en una de cada 330,000 personas, lo cual la hace relativamente común. Esta enfermedad no discrimina sexo o raza. Cerca de un tercio de los casos de microftalmia se presentan en individuos con alteraciones a nivel extraocular y conforman síndromes genéticos específicos. La etiología de estas enfermedades es compleja, multifactorial e influyen todos los factores ambientales y genéticos, como la trisomía en el par 13 o la lesión de los cromosomas 4p y 13q. En las causas monogénicas o mendelianas, la mutación de un gen único origina la malformación y su importancia radica en que tienen una elevada probabilidad de heredarse en la descendencia, como el gen SOX2. El diagnóstico de esta enfermedad se da al momento del nacimiento, y es en este momento desde que se clasifica en diferentes tipos, como la anoftalmia primaria, en la cual la ausencia del globo ocular es total, pero no hay malformaciones cerebrales. En la anoftalmia secundaria, el ojo inicia su desarrollo, pero por alguna razón se detiene y deja al bebé con un poco de tejido residual que solo puede ser observado por un especialista. Y por último, la anoftalmia degenerativa, cuando el ojo empezó a degenerarse. Por lo regular, la falta de la afluencia de sangre al ojo en desarrollo es la causante de este problema. En el caso de la microftalmia, solo se clasifica en dos versiones, que son la simple y la compleja. Esto solo depende del tamaño y forma del ojo. Para esta enfermedad no existe como tal un tratamiento, pero en el caso de la anoftalmia podemos utilizar como alternativa las prótesis oculares. Enseguida mi compañero Iván hablará sobre la causa más común de este padecimiento. Una vez explicado lo que es esta enfermedad, también explicaremos cuáles son las causas y factores detonantes de esta misma. Una vez explicado lo que es esta enfermedad, también explicaremos cuáles son las causas y factores detonantes de esta misma. Para esta enfermedad podemos decir que son varias las causas conocidas. Algunas de las razones son de tipo genético, que pueden ser detectadas con un cariotipo, el cual ya hemos visto anteriormente en la clase de biología molecular, y se encarga básicamente de la identificación de los genes de cada persona. Estas causas genéticas pueden ser por trisomía en el par 13 o por síndromes de lesión en los cromosomas 4p y 13q, además de algunas anomalías genéticas que se dan en un 10% al 20% de individuos con anoftalmia o microftalmia. En las razones monogénicas, la mutación de un solo gen puede desencadenar en esta enfermedad. Algunos experimentos de González Rodríguez en el 2010 y Bardakjian y Schneider en el 2011 identificaron que mutaciones en genes como SOX2, CH10, RAX, OTX2, GDF3, GDF6, ATOH2 y ALDH1A3 son causa de microftalmia monogénica. Por lo general, en estos son de herencia autosómica o dominante o recesiva. Existen proteínas que son codificadas por estos genes y van desde factores de transcripción hasta enzimas involucradas en el metabolismo de la vitamina A. De manera recurrente, estos se encuentran relacionados a la anoftalmia o microftalmia.
En un estudio realizado en 2010 por González Rodríguez se identificó que las mutaciones genes GDF6, RAX y SOX3 son causa frecuente de esta enfermedad en pacientes mexicanos. De la misma forma, Ayala Ramírez en el 2006 informa que mutaciones en los genes MFRP y PR5556 originan nanoftalmias y microftalmia simple de herencia autosómica recesiva. Esto es lo relacionado a factores hereditarios o monogénicos, pero como dijimos antes, otro de los aspectos importantes es el relacionado con las mutaciones genéticas. A la fecha se ha identificado a varios genes que están involucrados en el desarrollo normal del ojo. Cualquier cambio en ellos, en uno o en los dos alelos del mismo gen, puede ser causa de un desarrollo anormal y llevar a enfermedades o defectos al nacimiento. La mayoría de mutaciones existentes sin haber una historia familiar, sin embargo, la causa sigue siendo genética. Los genes involucrados son SIX3, HESX1, SOX2, POMT1 y SIX3. Sin embargo, en estos genes solo se presenta algunas veces. Se conoce que la principal causa basada en los genes de la noftalmia tienen su origen en el SOX2 por falta de la proteína que regula la actividad de otros genes que son importantes para el desarrollo del ojo. Este problema es de herencia autosómica dominante, es decir, se necesita una sola copia del gen afectado, un alelo, para causar este problema. De tal manera que un individuo afectado tiene un 50% de probabilidad de heredarla a sus hijos. Sin embargo, se ha observado que la mayoría de estas personas son los primeros de la familia con este problema. Por último, decir que se conocen 33 mutaciones del gen SOX2 que son causa de anoftalmia. Por esta misma razón es importante que mencionemos a las proteínas SOX2, también conocida como SRY-POX2. Es un factor de transcripción cuya función es esencial en el mantenimiento de la autorrenovación de las células madre embrionarias no diferenciadas. La proteína SOX2 es codificada por un gen que no presenta intrones y pertenece a la familia de factores de transcripción SOX-HM6-BOX relacionados con SRY, los cuales se encuentran implicados en la regulación del desarrollo embrionario y en la determinación de la diferenciación celular. Esta proteína podría actuar como un activador transcripcional tras la formación de un complejo proteico con otras proteínas. Diversas mutaciones de este gen han sido asociadas con una severa malformación de la estructura del ojo, denominada anoftalmia. También se ha detectado que la expresión ectópica de SOX2 podría estar relacionada con una diferenciación anormal de las células del cáncer colorectal. El gen SOX2 se encuentra localizado en el intrón de otro gen mayor denominado SOX2-OT. El SOX2 es uno de los factores de transcripción clave en la inducción de la pluripotencialidad en las células madre. Tras comprobar que la expresión forzada de OCT4 introduce pluripotencialidad en las células mutantes en el gen SOX2, un grupo de investigadores concluyeron que el principal factor de SOX2 en este proceso es controlar la expresión de OCT4, el cual logra perpetuar su propia expresión una vez alcanzado determinados niveles en la célula. También se ha podido identificar a SOX2 con una alta tasa de heterocigosidad en el genoma de los conejos al estudiar el proceso de domesticación en los mismos y su papel importante en el desarrollo. Ahora que conocemos los factores que provocan esta enfermedad, también debemos hablar de otros temas relacionados con la misma. Estos temas serán mis compañeros los que los explicarán. El cuadro clínico de la microftalmia y la anoftalmia, la órbita tiene una extremidad pequeña, con una entrada pequeña y apariencia de craniopatía anormal por la falta de crecimiento de la órbita durante el desarrollo del cráneo y de los huesos
clara en la mitad afectada. Esta deficiencia del desarrollo trae por consiguiente consecuencias funcionales físicas y psicológicas que dificultan su tratamiento, ya que en ocasiones es difícil ajustar colocar una prótesis del ojo. En cuestión de los párpados, son más cortos de ambos lados, casi no tienen la función para abrirse y no aparecen pliegues. Hay una carencia del círculo ventricular en los tejidos que rodean el ojo dentro de la órbita nasal. En los casos de los párpados están presentes, a menudo están adheridos a nivel de bordes y son más cortos. Los músculos extraoculares que se encuentran alrededor del ojo generalmente están ausentes. La glándula alinaris y sus ductos pueden no existir. En el globo ocular de la anoftalmia primaria se puede observar un globo ocular pequeño y malformado de una microftalmia. Hay diversas clasificaciones de la anoftalmia congénita. Se encuentra la primaria, la secundaria y la degenerativa. En la primaria consiste en una completa ausencia del globo ocular, aunque el párpado de la conjuntiva y la lágrima están presentes. Puede no estar asociada con la malformación en el cerebro. En la anoftalmia secundaria es donde el ojo inicia su desarrollo, pero por alguna razón se detiene y deja al bebé con un poco de tejido ocular residual o con ojos extremadamente pequeños que pueden ser vistos como una observación profesional. En la anoftalmia degenerativa, el ojo empezó a formarse y por alguna causa se degenera. Una razón para que esto ocurra es la falta de existencia de sangre al ojo en el desarrollo. En las clasificaciones de la microftalmia se dividen la simple y la compleja. En la simple se refiere cuando un ojo está completo pero más corto en su lado lateral, y a su vez puede ser leve, moderada o severa. Entonces eso puede llegar a confundirse con la anoftalmia. En la compleja se refiere a diversas malformaciones de varias partes del ojo, además de un tamaño pequeño. Para el tratamiento se debe de acudir con un oftalmólogo que es el médico con aseguradora especial en el cuidado de los ojos, un ocularista que es aquel que provee atención médica con capacitaciones especiales en la aplicación, colocación de ojos específicos y un cirujano ortoplástico que es un médico que se especializa en la cirugía de los ojos y de la clínica de los ojos. De algunos tratamientos que se le puede dar al paciente para que tenga una vida normal, entre paréntesis, serían las prótesis oculares, que estas se usan en determinada por delante de la visita palpebral, la cual limita así su altura y altura del ojo. Esto en el aspecto estético está determinado con tamaño de la definición de un ocular. También se pueden meter los atenuadores rígidos, que estos son medicamentos rígidos que se utilizan para relajar o modular el tiene efecto celular dependiente de la fisura palpebral que determina el tamaño de estos atenuadores. Los limita la cantidad de volumen que puede ajustarse con este tratamiento. También se puede aplicar las expansores de hidroterapia alta o baja hidroterapia, que esto consiste normalmente en un reservorio que se inserta y se deja en la cavidad por 6 meses, el cual se le inyecta solución salina dentro del reservorio periódicamente para expandir. Existen también expansores de hidrogel que se inflan por sí mismos, es decir, que toman agua por osmosis. También se puede emplear en lo que es el quiste orbitario, que es la presencia de un quiste de orbitario en pacientes con estas malformaciones que ayuda a la expansión orbital. Es más efectivo que el implante artificial, pues evita el microorganismo severo. Y por último, la cirugía, que estudios clínicos experimentales que han comprobado la implementación del líquido oftálmico que compromete el crecimiento orbital, por lo que entre más temprana la inflamación mayor es la reducción del crecimiento del hueso orbital. Especialmente si el crecimiento orbitario se utiliza
Jungle. Por último, diremos el cuadro psicológico y social. Se pueden involucrar tratamientos psicosociales, esto con el fin de involucrarlo a la sociedad y normalizar su estancia dentro del medio. Estos tratamientos incluyen como terapias psicológicas que mejoran la forma en la que se desenvuelven e interactúan, así como la aceptación del problema. Cabe destacar que dependiendo de la adición y deficiencias de así como los síndromes, será la magnitud de la ayuda que necesitará el individuo. En resumen, la anoftalmia y la microftalmia son defectos de nacimiento en los cuales se ven afectados los lobos oculares. La anoftalmia se define como un problema en el cual el individuo nace con uno o sin ambos ojos. La microftalmia es el defecto en el cual uno o ambos ojos no se desarrollaron completamente, por lo tanto el tamaño es pequeño. Este problema es producido durante el embarazo. Estos efectos pueden presentarse solos o acompañados de otros efectos de nacimiento, como algún tipo de síndrome. La anoftalmia y la microftalmia pueden ser causadas asimismo por medicaciones durante el embarazo, o asimismo puede ser producido por un cambio en sus genes o cromosomas. El siguiente punto que vamos a tocar es un anexo de experimento. Análisis del gen SOX2 en sujetos con anoftalmia y microftalmia. Este experimento fue realizado por Juan Carlos Centeno, Gerardo Gascón, José Tobilla Canales del Departamento de Genética, Unidad de Investigación del Instituto de Oftalmología Conde de Valencia en DF, México. Las palabras clave de este experimento son anoftalmia, microftalmia y SOX2. La introducción de este experimento es: en el humano, las anomalías estructurales congénitas del ojo incluyen un espectro de alteraciones con gran heterogeneidad clínica y genética, entre las que se encuentran el coloboma, la microftalmia y la anoftalmia. Después de la catarata congénita, la microftalmia y anoftalmia son las alteraciones oculares más frecuentes y constituyen por lo tanto una causa común de ceguera. La incidencia combinada de microftalmia y anoftalmia es de 1 en 10.000 nacimientos y tiene una etiología diversa que puede observarse en una misma familia, indicando que son manifestaciones clínicas variables de un mismo defecto genético. Recientemente se demostró que mutaciones heterocigóticas del gen SOX2, situado en 3q27, son causas de microftalmia y anoftalmia. En este estudio se describe el análisis del gen SOX2 en 5 sujetos mexicanos con microftalmia y anoftalmia. Todos los pacientes fueron evaluados en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. 4 casos fueron esporádicos y uno familiar con madre e hija afectadas. La valoración clínica y oftalmológica de los afectados, amplificación por PCR del marco de lectura abierta del gen SOX2 y secuenciación nucleotídica automatizada utilizando el método de determinadores fluorescentes. En un caso se realizó además clonación, secuenciación de alelo específico. La valoración clínica y oftalmológica de los afectados, amplificación por PCR del marco de lectura abierta del gen SOX2 y secuenciación nucleotídica automatizada utilizando el método de determinadores fluorescentes. En un caso se realizó además clonación y secuenciación alelo específica, introduciendo plásmidos ligados
producto de PCR de SOX2 en células de E. coli. Los 5 pacientes tuvieron afección bilateral con diagnóstico de anoftalmia bilateral o de anoftalmia unilateral con microftalmia contralateral. En un paciente se identificó una lesión heterozigota de 20 bases del nucleótido 70 al 89 de SOX2. Esta lesión de 20 nucleótidos origina un corrimiento en la fase de lectura que introduce un codón de paro prematuro, TAA, 65 codones río abajo. La proteína mutante contiene solo 87 aminoácidos y pierde más del 90% de sus residuos, incluyendo los dominios HMG y C terminal de transactivación. Este caso presentó además malformaciones cerebrales severas no descritas previamente en sujetos con mutación en SOX2. En los 4 pacientes restantes no se identificaron alteraciones en la secuencia de SOX2. Conclusiones. Esta es la primera lesión intragénica identificada en SOX2 en sujetos con anoftalmia y microftalmia. Nuestros datos indican que mutaciones en SOX2 son una causa de malformaciones oculares en asociación con defectos neuroanatómicos severos, como en los casos descritos en la literatura. La mutación en este paciente se originó de novo.